Anime.wa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anime.wa. Estamos aquí junto a Sigmund, quien como siempre junto conmigo nos atrasamos con capítulos, pero ya estamos poniéndonos al día, porque también en esta modalidad que estamos viendo la serie nos demoramos un poco más. ¿Cómo estás, Sigmund? Hola, muy bien. Saludos a todos nuestros escuchas. Y como ya es habitual, un capítulo bastante alejado del último que subimos. Así que esperemos que la gente lo espere con ansias. Muy bien. Estamos hablando en este capítulo de una serie muy particular que no hemos trabajado ese género, que es el drama o también el drama histórico. Estamos hablando de Shouwa Genroku Rakugo Shinju. Un nombre un poco complicado, o más que complicado, largo de recordar, pero una vez que vean la serie yo creo que se van a volver uno más de los fanáticos de esta serie. Oye, sí, mira, para mí, tengo que reconocerlo, es complicado decir todo el nombre de la serie, así que me voy a referir a ella solo como Shouwa o como Rakugo. Y esta serie nos nos sumerge, mejor dicho, a un estilo de arte japonés muy particular. Hace referencia a una especie de monólogo humorístico que cuenta una historia cotidiana o simple dentro de la cotidianidad japonesa. Sí. Entonces tenemos aquí a nuestros protagonistas que están en torno a este arte que es el Rakugo, y nos presenta a un joven que saliendo de la cárcel va en busca de un maestro del Rakugo, porque él vio una presentación en la cárcel y quedó encantado con este estilo de arte y quiere hacerse también parte de este arte y llegar a ser un maestro como lo es este sensei que escoge. Y bueno, esto da pie a mostrarnos una historia que curiosamente no sigue tan fielmente la historia de Yotaro, sino que más bien la de su maestro y mejor amigo del maestro en sus inicios también del Rakugo. Sí, y partir comentando de qué se trata el Rakugo, que es un tipo de teatro japonés que se basa en el monólogo. Entonces una sola persona personifica distintos personajes, y en ellos van cambiando de voz, movimientos quizás de manos, pero todo muy sutil, y es un tipo de arte japonés que por lo menos yo no conocía hasta el momento. Yo solamente conocía lo más conocido como el kabuki. Entonces me pareció bastante interesante que nos sumerge en esta historia de algo tradicional japonés, y que es muy interesante también como se vuelve un drama histórico, porque nos presenta la época de oro de este tipo de teatro, cuando estaba en su álgido momento. Si no me equivoco, podría eventualmente equivocarme, pero se muestra una guerra mundial incluso en una época de la serie. La Segunda Guerra Mundial, si no me recuerdo también. Y sí, claro, es como el inicio del siglo XX en Japón, como que está todo en la época dorada del Rakugo. Es curioso, también hay que ir como separando lo que conocemos también como monólogo acá en Occidente, porque cuando, claro, que entendí el concepto, me imaginaba el monólogo muy estilo gringo, ya instaurado como popularmente, comedy. claro, como contando una historia personal, pero esta es más bien como una especie de relator, donde el relator hace a cada uno de los personajes, que son 2 o 3 que interactúan en esta historia, que tienen, de hecho, cuando van a la descripción, los oyentes pueden ir también al Wikipedia, hace la señal que es un género humorístico. Sí. Y ahí yo tengo ya mis primeras complicaciones en cuanto a historia, porque entiendo igual que los humorísticos tiene que ver mucho con un estilo que es muy propio del japonés, de hacer juegos de palabras, mucho de la idiosincrasia. Entonces, a mi parecer,
si bien igual hay elementos que uno puede entender como humorísticos, y también lo asocio a la época del Rakugo, como su época dorada, un humor no tan jocoso para nosotros. Entonces creo que hay como las primeras limitancias que no nos permiten disfrutar al 100% lo que es este estilo de arte. Pero como decía Vladimir, para mí también es una sorpresa y es bacán ir conociendo más elementos de esta cultura que nos encanta a todos, que es la japonesa. Aunque yo debo decir también de que hay que tener cuidado un poco de que el tipo de arte japonés que se trabaja en la serie es humorístico, pero la serie no es humorística. La serie es seria, no es comedia. Lo que pasa es que este tipo de monólogos en general se utilizaban para divertir al público, algo más liviano, pero sin embargo el maestro que se presenta en la serie, de quien se muestra la historia, que se llama Yakumo, perfecciona la técnica a un nivel de también hacer historias más oscuras, también no tan solo de una comedia, sino que con cierta atmósfera más tenebrosa, que es particularmente una de esas historias en la que le llamó la atención a su discípulo Yotaro. La historia se llama El Shinigami. Sí. Y es una historia como bastante lúgubre, pero ahí también el personaje Yotaro logra hacer la distinción que el humor que juega esa historia es una historia como sarcástica. Su humor está en lo oscuro de la historia que se está contando. Y es importante también hacer anexo que esta serie en el fondo, si bien es un drama, es una historia que está entregada al Rakugo. Sí. Entonces vamos notando que las historias que van contando cada personaje guardan cierta relación con la historia de ellos mismos. Si el Rakugo es una disciplina, cada uno tiene que aportar de cierta forma elementos para enriquecer sus propias historias. Si no, sería como un relator y sería algo como más genérico. Sí, pues sí, esa es un poco la gracia del Rakugo, que son historias que se transmiten de generación en generación, pero cada uno tiene su forma de contarlo y qué es lo que lo hace especiales. Por ejemplo, se habla en algunos momentos de tal historia contada por tal autor o contada por tal otro autor. Entonces como que se identifican por quién la va contando y qué es lo que aporta a la narración. Y ese punto también a mí me parece que es súper importante el concepto de la serie, que también nos muestra una historia de narración, una narración de una narración. Que eso es muy rico de ver, de cómo nos involucramos en observar subhistorias, como si estuviésemos detrás de escenas del teatro de Rakugo. Y por otra parte, o sea, como nos vamos educando de alguna manera sobre este arte, y también lo observamos desde cerca como espectadores, y por otro lado nos vemos involucrados en un drama que tiene muchos tintes de su época, del principio del siglo XX, del teatro kabuki, que sale como solo mencionado, el mismo Rakugo. Son cosas interesantes de ver y son ricas cuando conocemos un poco más de una cultura a través de un anime. Es una historia que está basada en un contexto histórico particular. De hecho, he visto también por ahí que señalan que es cuenta una historia histórica con tintes de ficción. Claro. Eso, como la catalogan algunos. Eso va hablando en el fondo de lo cercano que trata de ser esta serie a lo que fue un momento histórico. Entonces, de hecho, claro, nos vemos ahí también qué sucede en torno al arte, entre el Rakugo y todas estas otras disciplinas que están en torno a él, y con la ciudadanía. Tienen que ir algunos a la guerra. El maestro en su juventud se había dañado una pierna, entonces no estaba apto para ir a la guerra, entonces se quedó él como a cargo de estos teatros. Entonces ahí van mostrando distintos matices, y nos van mostrando también cómo el desarrollo de cada personaje, que tampoco presenta a héroes como tales, sino que a personas con sus defectos, con decisiones buenas o malas, y que tratan de ser de sí mismos lo mejor posible en su día a día. Sí, de hecho, eso hace que sea una serie como muy cercana. Sí, de hecho, yo creo que no existe como un protagonista como que tenga las características de bondad
o que sea particularmente generoso, sino que es más bien alguien más huraño, más bien complicado, que tiene toda una historia detrás de un actuar que es poco amable. Y lo que es la primera temporada nos muestra esta historia de él y cómo llega a ser como es, porque él también tiene una historia súper trágica. Tenía un problema en la cadera y al principio había sido educado como bailarín con la geisha, y luego básicamente lo botaron del seno materno y lo pasaron a donde un maestro de Rakugo, como ya lo que queda. Es dramática y se va mostrando cómo se va desarrollando una amistad con otro chico que estudia junto con él, y es heavy porque esa amistad que se muestra también es un punto importante dentro de la trama, el concepto de amistad y qué tan lejos se llega siendo amigos. Y vemos como que encontramos un poco los valores que tienen que ver con esto, con la amistad, que son más comunes en el tipo de anime. Me quería ligar un poco a esto de que hablaba al inicio. Me voy a remontar un poco al inicio de lo que estaba hablando, de que no hay protagonistas como tal, o que no encontramos los elementos de los protagonistas como tal. De hecho, lo más cercano que vemos un poco en esto, como del ímpetu de querer cambiar las cosas, de conseguir y hacer todo lo posible para lograr las metas, es con el mismo Yotaro, pero él viene ya cargando su historia personal. Él estaba en la cárcel, entonces está buscando una forma de redimirse a través o expiar sus culpas a través del arte, o de generar como estos nuevos logros, que hay siempre matices dentro de los personajes. El compañero del maestro en la juventud también tiene tonos de querer conseguir objetivos, sin importar a veces un poco como la forma de querer lograrlo, pero va resaltando el lazo de amistad que van generando los dos. Y son un contrapunto de estilos también, porque el amigo del protagonista, que es Yakumo, y el otro es Sukeroku Yurakutei, que es el amigo. Y es un contrapunto artístico también, porque uno tiene un estilo más fresco, más lúdico, y el otro empieza a tener un estilo un poquito más sofisticado, más de detalle, incluso que trabaja mucho el tema de los femeninos, y luego ya más viejo con detalles más oscuros como la muerte. Sin embargo, el amigo, el Sukeroku, tiene la característica de ser muy, muy humorístico y muy del momento, de un flachazo y que todo el mundo se ría, y muy histriónico. Sí, bueno, ahí vamos encontrando también este paralelismo que muchas veces se hacen como con el talento puro y la disciplina, que también son dos elementos que para los japoneses en sí es súper importante, porque si bien puede ser talentoso para algo, no hay nada para ellos que supere que la disciplina. Entonces como que ahí se va generando este equilibrio. Y lo otro que de hecho la hija en el primer capítulo, la hija del amigo del maestro, se me olvidan los nombres, disculpen, también señala eso, porque el padre tenía un estilo de contar la historia del Shinigami, este maestro también tenía otro estilo que también tenía que ver con esto que hablaba Vladimir, que era como más refinado, más oscuro. La identidad de cada uno es la que va generando esa individualidad artística. Comentando un poco la estructura de la serie, se divide en dos partes, en dos temporadas, que la primera es el pasado del maestro y la segunda es el desenvolvimiento del yakuza que le pide al maestro que lo entrene. Es interesante, me parece inteligente que muestren un pasado en la primera temporada y después ese mismo pasado se desmiente en la segunda temporada. O sea, muchas cosas eran falsas de lo que vimos. O interpretaciones de lo que cada uno quería representar también, sí, en su propia historia.
muy del Rakugo. Porque en la primera temporada la historia la contaba el maestro de cómo fue toda su historia de amistad con Sukeroku, su historia de amor, todo su drama en este arte, pero era contada por él, hacia su discípulo y a la hija de su amigo. Entonces, por eso es una interpretación y después los hechos se muestran tal como son en la segunda temporada y diferían de lo que vimos en la primera. Oye, eso aprovecho también de mencionar que es muy valorable también de esta serie, que al principio igual te manda como spoiler de lo que va a pasar en el primer capítulo. O sea, como por lo menos te instruye esta idea de este protagonista que va a seguir el manto, ya sea del maestro o probablemente de este amigo fallecido. Te va contando así como ciertos spoilers y aún así logra atraparte en la historia de cada uno de estos personajes e ir descubriendo estas cosas, que en el fondo en una temporada es como, ya esto va así, en la otra te da la vuelta, y por eso me gusta decirlo, tan como el Rakugo le da otro sazón con otra persona que la cuenta o con otra perspectiva que te muestra los mismos hechos. Entonces es como súper atrapante. Sí, me gustó mucho ese aspecto de la serie. Y también es bonito como ver que es un arte que estaba como muriendo y se revive a partir del protagonista. En verdad el protagonista, no el maestro, el Yakuza. Pero no aparece solo en la segunda temporada, más explayándose. Entonces Yotaro... Oye, no, pero tal como Yotaro lo dice en el último capítulo, básicamente el protagonista de esta serie es el Rakugo. Sí. De hecho, mucha gente lo interpreta así. Uno de los temores que habían como disciplina artística iban generando como descendencia, como los grandes cabezas de familia que iban continuando esta tradición del Rakugo. Él dice que no había forma de que el Rakugo se extinguiera. Ellos podían ir, pero el Rakugo nunca se iba a extinguir, aunque ellos tuvieran ese temor. Sí, y de hecho me gustaría volver a un detalle pequeño de que tú comentaste sobre la disciplina y el talento puro, el que podemos decir que es un protagonista, que es este maestro que se muestra al principio. Él viene a representar la disciplina y el esfuerzo, y el amigo muerto era el talento puro, era puro, era brillante. Y se sentía así, que uno era como opaco, oscuro, y el otro era como una perla brillosa. Te entregaba el momento. De hecho, bueno, en la serie se va mostrando cómo se vive. Él totalmente improvisando a cada momento, se va pidiendo plata porque nunca había planeado hacer ciertas cosas. En cambio, el maestro siempre trabajando, esforzado, más disciplinado. Como decía, era una perla bruta, no solo en el arte, sino que en su vida como tal. Sí, respecto a su vida es muy intenso lo que nos va mostrando la serie, un drama como tal, y a los que gustan de este género yo creo que les va a encantar esta serie. Yo creo que a mí, que me gustan los géneros dramáticos, me parece una serie que cumple cabalmente muchas expectativas. Discúlpenos si a lo mejor no nos introducimos tanto en la historia, porque consideramos que como drama aquí no valen mucho los spoilers. Sino que hay que disfrutar lo que se va entregando en la serie, y para eso hay que verla. Y como decíamos al principio, esta serie trata de plasmar elementos históricos y contar una historia de personas a la larga. Entonces no hay muchos a veces elementos externos como para sobreanalizar, sino que más bien ir disfrutando lo que se nos va entregando en la historia. Como más procesual, como que de los pequeños detalles que van apareciendo a cada momento. Y es disfrutar, es volver a pensar netamente en el disfrute de una historia y cómo se cuentan las historias dentro de la serie. Yo creo que cumple cabalmente eso que dicen de que la historia, el protagonista es el Rakugo. Esta serie, por muchos, también he revisado, es considerada la mejor serie del 2016, más allá incluso de su género, sino que como serie lanzada en esa época. En Japón recibió igual premios importantes,
Uno de ellos en la edición número 38 de los premios Kodansha Manga Awards, que recibió como mejor manga general. Y el otro premio importante que recibió fue por el premio a la excelencia en la edición número 17 de los Japan Media Arts, que sí. creo más dedicado al arte, o sea, como el mismo nombre lo dice, pero envuelve varias disciplinas artísticas. Sí, salen del nicho. De hecho, estaba tratando de buscar, parece que hacían referencia a este premio, que es como casi como que por así decirlo, el Ministerio de Cultura japonés como que también lo valoró precisamente porque rescata mucho de la cultura japonesa. Sí, y de hecho ese premio que se da en Japan Media Art es súper importante y se lo han ganado series muy, muy relevantes en la historia, porque no es encerrado solamente al anime como otros premios, sino que compite o es premiada, son obras visuales, que sea cual sea su género. En este caso se ve el anime como animación, ¿no? Como otro aspecto de lo cinematográfico. Al ver la serie ustedes se darán cuenta que, de hecho, a mí lo que más me gustó, los fondos que maneja esta serie, que son realmente hermosos y que también guardan mucho detalle y simpleza a la vez, como que tratan de ir plasmando esta naturaleza cotidiana del Japón, del arte, que lo encuentro muy, muy bonito y que va mucho con el ritmo de la serie. La serie no es una serie estrepitosa, con imágenes de giros de cámara, de flashes de imágenes revueltas. Así que va muy bien con la tonalidad de la serie, al igual que la música. Sí, la música yo creo que es un aspecto súper rescatable también. Va muy bien de la mano con lo histórico, con la música que se escucha en la época y las cosas más contemporáneas como los opening ending son también muy, muy bonitos, muy, muy adecuados para el ritmo y la atmósfera de la serie. Te amo tanto, es tan cierto que todos saben. No, la verdad te odio, olvida lo que dije ayer. Sí, me parece que es una muy buena serie que vale mucho la pena ver. Anime.wap aprobada por Anime.wap. Oye, hemos hablado un poco de la casa, bueno, no hemos hablado nada, de quienes crearon quienes desarrollaron esta animación. Bueno, el creador es Haruko Kumota, hace el manga, pero también es una novela. El estudio que la sacó adelante fue el estudio Dean. El estudio Dean es un estudio bastante connotado que tiene un historial desde el 79 hasta la actualidad y que tiene trabajos muy notables como, por ejemplo, como su primer trabajo en coproducción con Shinei Animation, Doraemon. ¿Entiendo? Al tiro con un clásico de peso. Hicieron también Ranma y medio, Mobile Suit Victory Gundam en coproducción con Sunrise, Senki. Hizo Samurai X desde el episodio 67. También tiene un aire, la atmósfera de la serie. A mí me rememoró un poco como el aire especialmente con algunos ovas de... Sí, tiene un aire a Samurai X. También un yaoi, Gravitation, Fruit Basket, pero la versión antigua del 2001, y tiene muchísimas cosas que ver, un catálogo. Las más actuales son Nanatsu no Taisen y Sailor Moon Eternal. Sí, tiene un buen... Yo no había escuchado, yo soy el más ignorante aquí del anime, no había escuchado este estudio y revisando tiene muchas joyitas. Sí. Tiene Junji Ito Collection también, ¿verdad? Se me había olvidado. Esa la vamos a dejar para más adelante. Sí. Anotada en mi lista personal. Ya. Entonces le damos. Próximo capítulo, nos vemos con Anime.wap. Anime Wapu. No. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos.